Continuamos con el capítulo correspondiente a los incrementos de esfuerzo y a las propiedades de deformación. Para contextualizar un poco el objetivo de este capítulo es obviamente definir el comportamiento de los parámetros de deformación que experimenta el suelo, teniendo claro las formas para determinarlo. Al igual que lo que ocurre con los ensayos o con los parámetros de resistencia al corte, en los parámetros de deformación también se hacen una estimación a partir de ensayos de campo y de laboratorio, donde regularmente cuando hacemos los ensayos de laboratorio, pues vamos a registrar una curva con las características que estamos viendo, que es altamente no lineal, y que nos daría la posibilidad de registrar pendientes, secantes, tangentes, iniciales y demás, que nos llevaría a múltiples respuestas equivalentes que le llamamos módulos de deformación, y que por eso, pese a que usamos la constante E, no le podemos llamar módulo de elasticidad como tal, porque el módulo de elasticidad pues corresponde estrictamente hablando a la pendiente o a ese parámetro del suelo en el cual, producto de la descarga, hay una recuperación del 100% de la deformación, y en los suelos obviamente eso no ocurre. Entre más rígido está el suelo, sí, más lineal va a ser su respuesta. Como hemos visto, en una rigidez alta es posible que un módulo de deformación sea relativamente constante hasta la rotura, que era lo que nosotros idealizamos en el comportamiento elastoplástico perfecto. Pero igual hay una cierta no linealidad, entonces trabajamos con unas equivalencias que nos llevan a los diferentes módulos de deformación, y habíamos hablado de esta deformación al inicio de las deformaciones, o a muy baja deformación, que sería ese E inicial o E0, el módulo de carga y descarga que se produce en el ciclo de histéresis cuando descargamos el suelo, y que sería quizá de los más cercanos al correspondiente como módulo de elasticidad, producto de la recuperación elástica. Y estos módulos de deformación, entre otras cosas, se deben usar cuando vamos a modelar o vamos a evaluar la respuesta de un proceso de excavación. Cuando retiramos material, hay una recuperación del suelo, es como si hubiese una deformación vertical hacia arriba. Esa deformación es la deformación elástica. Él recupera una cierta cantidad de deformación producto de la carga retirada, y esa deformación la deberíamos registrar con un módulo que es relativamente alto y que corresponde al EUR. ¿Ya? Todos los demás, lo que buscamos es linealizar la respuesta. Hay que recordar que el modelo elastoplástico perfecto, o cuando hacemos un análisis elastoplástico perfecto, y aquí con la excusa de este mouse, por favor, que tengo aquí el lápiz, más o menos trace aquí la línea. En el módulo elastoplástico perfecto nosotros idealizamos un tramo y llegamos a la rotura. Entonces, este módulo que estamos considerando acá, pues buscamos que sea lo más cercano a las condiciones en las que se encuentra el material. Claramente, si estamos muy rígidos, esa aproximación es más válida. Cuando estamos muy blandos, ya la no linealidad hace que la respuesta sea un poco más desviada, y nos obliga entonces a usar otros modelos constitutivos, como el modelo que incorpora el hardening, o sea, la deformación plástica en detalle, y donde entra el ángulo de dilatancia a cobrar una mayor relevancia. Todos estos análisis estamos haciéndolos desde una mirada del diseño, es decir, yo estoy imponiendo los máximos niveles de deformación aceptable. Entonces yo podría decir que dentro de mi rango de diseño el comportamiento va a ser predominantemente elástico. Si estuviésemos haciendo un peritaje, es decir, una evaluación de algo que ya falló o que está con un cierto nivel de deformación, claramente un módulo de elasticidad pues no es suficiente, o un módulo de deformación, y deberíamos de incorporar entonces más de uno para poder hacer una evaluación mucho más adecuada de la respuesta que experimenta el suelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Profe? Sí, Diego, adelante. Hola, buenas. ¿Hay alguna forma de caracterizar la pérdida de capacidad de formación del suelo? Por ejemplo, yo me imagino que los suelos igual variará dependiendo del tipo de suelo, la pérdida que hay de esa capacidad, ¿no es cierto?
Sí, pero quizá no necesariamente deberíamos de atribuir el término pérdida y voy a tratar como de dividirlo en dos. Si yo cambio de tipo de suelo, los suelos más granulares quizá van a tener módulos que son más altos que los suelos más finos. Y ahí voy entonces a tener una reducción, digamos, en un suelo fino. Pero si, por ejemplo, yo me pongo como magnitud 40.000 kPa, por decir un número de referencia, ese 40.000 kPa yo lo puedo experimentar en un suelo granular y lo puedo experimentar en un suelo fino. Entonces, hablar un poco como de esa pérdida por contenido de fino, que podría ser un poco el tema, es difícil de cuantificar. Ahora, en términos de deformación, sí que hay una pérdida de rigidez. Los suelos responden, y de hecho cíclicamente más aún, con una pérdida de rigidez conforme el suelo se va deformando. Entonces, si nosotros estamos deformando a muy, muy baja deformación, que es lo que ocurre aquí en los ensayos geofísicos que habíamos mencionado, ahí voy a tener módulos de elasticidad o módulos de deformación que son muy cercanos al de elasticidad y que representarían como el valor máximo sin casi ninguna degradación o ninguna pérdida. Pero si a medida que vamos solicitando el suelo le vamos generando un rango de deformación cada vez mayor, que es lo que a veces experimentamos en las obras convencionales, como estas tres que ejemplificamos acá, entonces yo ahí voy a tener una reducción de la rigidez en un valor importante. Esa reducción o esa pérdida de la rigidez, si queremos usar su término, sí depende del tipo de suelo. Por ejemplo, en un suelo granular, la pérdida de rigidez o esa reducción en la rigidez respecto del inicial es del orden de 3 veces. O sea, uno podría estar como en la condición inicial versus la condición de análisis, tengo 3 veces menos rigidez. En un suelo fino, esa diferencia puede ser aún más marcada. Puede ser de 3 veces a incluso unas 15 veces y hay suelos muy particulares, como los suelos mexicanos, donde esa pérdida de rigidez puede llegar a ser hasta 100 veces menos producto del nivel de deformación. Cuando es cíclico, aún más. No sé si le respondo su... Súper. Sí, 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 justamente esa era la duda. Esa pérdida de rigidez, si se producía por el tipo de suelo, también está asociado al tipo de suelo también. Exactamente. Vale, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Continuamos. Entonces, en la curva, como mencionamos en nuestra sesión anterior, yo puedo trazar múltiples posibilidades de pendiente y van a depender su uso de para qué lo estamos empleando. O sea, si yo voy a elegir, por ejemplo, el EUR, el de la descarga, digo, perfecto, estoy analizando una excavación en la cual estamos retirando material. Si quizá analizamos el E inicial, es que estamos haciendo un análisis a muy, muy baja deformación con una silicitación muy baja. Y de ahí yo me iría a los diferentes tipos de módulos según lo que queremos buscar representar. Pero es importante tener presente de que esos módulos de deformación varían con la deformación, voy reduciendo esos valores y adicionalmente varían con la presión de confinamiento. El confinamiento hace que su respuesta sea más rígida y por eso vamos a obtener módulos más altos cuando el confinamiento es más alto. También habíamos mencionado esto en relación a que yo puedo tener funciones, ya no un E constante, sino funciones del E que van a depender de diferentes variables, que esto lo vimos en detalle en nuestra sesión anterior, donde puedo vincularlo a parámetros de formación, como es el caso de estas ecuaciones, donde dependen de un incremento de formación, o dependen del incremento de esfuerzo, o dependen de un análisis cíclico. Pero la idea de esto, independiente de la función que se esté usando, es buscar una función que permite incorporar las variables que consideramos importantes en el diseño o en la variación de los parámetros de deformación. O sea, en este caso sería incorporar el sigma, incorporar el épsilon, lo que sea. Ahora, cuando nosotros usamos una función del E, claramente necesitamos en la mayoría de los casos recurrir a un problema con modelación numérica. No podría ser un método determinístico porque en el método determinístico regularmente nos piden un único valor del E. Por teoría de la elasticidad, ustedes recordarán de sus cursos anteriores, pues podemos hablar de diferentes módulos. Estamos el módulo de Young, el módulo de corte, también los módulos de compresibilidad, el módulo edométrico. Todos estos parámetros son básicamente
respuesta en términos de deformación o las pendientes que se generan en la respuesta de la deformación de los materiales, y que nosotros regularmente usamos en la práctica para análisis estáticos el módulo de Young, que después le llamamos módulo de deformación por las razones que ya he mencionado, y el módulo de corte, que es muy usado para análisis dinámicos. De hecho, la mayoría de nuestros análisis dinámicos donde evaluamos esfuerzos de corte, pues incorporan los módulos de corte. El módulo de compresibilidad o el módulo bulk del parámetro B es un parámetro a compresión isótropa, es la deformación que experimenta el suelo o me permite determinar la deformación que experimenta el suelo con equicompresión, con compresión en todas las direcciones, homólogo a lo que quizá ocurre en el ensayo de consolidación, perdón, en el ensayo triaxial, en la parte de compresión, solo que como ese ensayo tiene un proceso de consolidación, si lo hacemos con esa modalidad, entonces evidentemente el análisis lo hacemos más con el proceso de consolidación que con el parámetro B. Y el módulo edométrico es cualquier parámetro de tipo edométrico, en este caso el módulo edométrico, pues corresponde a una deformación que se produzca en una sola dirección. O sea, tengo restricción y le llamamos edométrico porque en el ensayo edométrico pues se genera esa condición. Tengo un anillo completamente rígido en el cual solamente admite deformación vertical. Entonces es un parámetro que viene de ese ensayo de consolidación. Pero el módulo edométrico no es un parámetro exclusivo de suelos finos. El módulo edométrico es la respuesta en términos de deformación cuando la deformación es solamente en una dirección, por lo cual lo puedo obtener de todos los tipos de suelo. Con respecto a los órdenes de magnitud, el espectro es muy amplio, porque vamos a depender justamente de todas estas cosas que hemos mencionado. Si vamos a hablar de un módulo edométrico, si vamos a hablar de un módulo EUR o de un módulo inicial, y el espectro es muy amplio. Cuando generalmente en los libros encontramos módulos de deformación, generalmente hablamos de los módulos de deformación como medios. Entonces muchas veces el texto no pone nada, no dice y se refiere a un módulo medio, como un módulo promedio, un módulo estimado medio, y ahí es donde entran estos rangos de magnitud que habitualmente vemos en las tablas. Entonces para un suelo fino, por ejemplo, valores muy bajos son del orden de unos 5.000 kPa, y de ahí yo puedo llegar a todo lo que quiera de ahí para arriba, 100.000, 150.000 kPa, y va a depender de hasta dónde yo voy a llegar con la rigidez que experimenta el material. Con respecto a los suelos granulares pueden tener valores también desde muy bajos, pero regularmente uno parte un poquito más arriba, como en unos 10.000 kPa de módulo de deformación, y de ahí para arriba también a todo el espectro de valores posibles. Cuando hablamos del E0, a muy baja deformación, ahí los valores son, como mencionaba, del orden de 3 veces más que lo que uno puede experimentar en la condición de grandes deformaciones, y ahí uno puede registrar valores mucho más altos, ¿no? Desde los 30, 40.000 a 150.000, 200, 300.000 kPa. Puede uno tener ese espectro de valores mucho mayores. El E inicial o los módulos de deformación inicial tradicionalmente o es común que se les llame módulos dinámicos y a todos los otros módulos estáticos, porque provienen los dinámicos de ensayos a muy baja deformación regularmente obtenidos mediante geofísica, que son a muy baja deformación. Entonces por eso hablamos como del E dinámico y el E estático. Ese E dinámico no es otra cosa que el E a muy baja deformación. ¿Alguna pregunta? Bueno, como siempre espero que todo haya quedado claro, pero es muy importante que ustedes no sacrifiquen la interacción que hay con sus consultas y que aclaren todos sus puntos. Si no, vamos avanzando y posteriormente lo que vamos es usando los datos que aquí estamos indicando. No nos podemos regresar. Así que yo les dejo siempre abierta la posibilidad de que consulten sobre la marcha, porque la cantidad de información que se va acumulando es mucha y creo que la oportunidad de interactuar con el profesor no la reemplaza el ver o repetir el video. Así que espero que si no hay consultas, realmente todo esté muy claro. Con respecto a los parámetros de deformación en general,
Si nosotros estamos hablando en rango elástico 100%, yo puedo encontrar todo tipo de relaciones entre unos y otros, porque por teoría de la elasticidad, pues desde que yo tenga la relación de Poisson, puedo vincular uno con el otro. L con el ediométrico, o con el G, o con el B. Todos estos son relaciones con teoría de la elasticidad. Obteniendo uno, obtengo todos los otros. Si estamos en rango elástico. Si no estamos en el rango elástico, pues claramente no se van a cumplir necesariamente estas condiciones porque entra una no linealidad que esto no lo tiene incorporado. Adelante, Diego. Profe, la teoría de la elasticidad suponía solo isótropos, ¿no? Bueno, no sé si lo especifica, pero me refiero porque me imagino que esto varía para suelos que no tienen mismo comportamiento en todas las direcciones, ¿no? Sí, excelente pregunta. Efectivamente, todas estas idealizaciones que estamos viendo, consideramos que el E está igual en las dos direcciones. Puedo tener teoría de la elasticidad con anisotropía, con dos E, digamos, y en cada uno suponen un comportamiento lineal. Pero aquí estamos efectivamente indicando que el EX es igual al EY, digamos. Así que efectivamente estamos con este comportamiento que yo le mencionaba a Chile, continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Ya. Perfecto. Con respecto a los módulos de corte o a este módulo donde solicitamos con una deformación angular y que regularmente lo podríamos medir de manera directa en el ensayo de corte simple, al igual que ocurre con el módulo de elasticidad, también aplica una degradación con la deformación angular, también aplica que sea un parámetro altamente no lineal, o sea, todas las condiciones aplican en este caso. Solo que particularmente cuando hacemos análisis dinámicos, todos los análisis que incorporen la deformación para interés de diseño son en función de deformaciones de corte, deformaciones angulares, por lo cual entonces me requiero hacer una estimación del módulo de corte. Y ese módulo de corte en condición cíclica, pues yo puedo representarlo, o se puede representar, digamos, mediante ensayos triaxiales cíclicos o ensayos de corte torsional o hay de diferente tipo, que me permiten evaluar en diferentes ciclos de carga cómo la pendiente de digamos, de este gráfico que representa el módulo de corte se degrada en función de la magnitud de la deformación angular que se está registrando, que es justamente esto que ocurre. El material empieza a perder rigidez conforme se va a deformar, se va solicitando. Dinámicamente ocurre lo mismo. Tengo un G inicial a muy baja deformación, vamos solicitándolo y voy obteniendo una degradación del módulo de corte con la deformación angular. Cuando se hace la evaluación ya en concreto mediante un ensayo triaxial de los módulos de deformación, pues al igual que ocurre con los ensayos para obtener el ángulo de dilatancia, vamos a obtener tantos módulos de deformación como presiones de confinamiento analicemos. Es un parámetro no lineal que depende de la presión de confinamiento, por lo cual a cada presión de confinamiento pues voy a obtener un módulo diferente. Para una presión de confinamiento específica en la cual hiciera el ensayo carga de formación, lo que vamos a tener realmente es un comportamiento de este estilo. Si lo descargamos, aquí haríamos la descarga y posteriormente llegaríamos hasta la condición que pudiésemos llamar de fallo. Entonces, en este caso tendríamos, o podríamos tener, una inicial difícilmente estimable en el ensayo triaxial por las razones que mencionamos. Hay un reacomodo de las partículas, un registro muy bajo de deformación que hace que el E0 del ensayo triaxial regularmente no se obtenga. Esto se obtiene más bien de los ensayos de campo como el geofísico. Un E secante a una cierta magnitud de la deformación, que es el parámetro más usado. El E tangente, poco usado, casi nulo, salvo cuando vamos a hacer funciones del E, y el EUR. Entonces, en la práctica habitual lo que vamos a tener es el EUR como parámetro de referencia también, bastante usado para el tema de las excavaciones que he indicado, y el otro parámetro que es muy habitualmente usado es un E a X% de deformación o de esfuerzo de rotura. Entonces, es muy habitual que nosotros encontremos en la literatura un valor que le llaman el E50, que puede ser E25 o E75, puede ser cualquiera, pero el 50 se refiere al 50% de la carga en rotura.
Entonces lo que establece esto es algo relativamente simple. Teniendo claro el esfuerzo de rotura, que ya lo usamos para determinar el ángulo de fricción, al 50% de esa magnitud, que aquí lo hice coincidir con el ciclo de descarga, pero es solamente coincidencia acá en este caso, al 50% de la deformación, tiramos una línea secante desde el origen que corte ese 50%. Entonces, la pendiente para ese 50 representaría ese valor de el E50, o sea, el E al 50% de la carga de rotura. Aquí esto tiene una pequeña razón que dice E tangente, no, este es E secante, secante, porque no se confundan. El E secante es el E al 50%. Entonces, esto sería el módulo de deformación al 50% de la carga de rotura para X presión de confinamiento. En este caso, esta presión de confinamiento sería un cierto valor y ahí ustedes registrarían ese para esa magnitud. ¿Cuántos vamos a entregar o cuál es el que vamos a usar? Al igual que como usábamos con el ángulo de dilatancia, hacemos un estimado del orden de magnitud de la solicitación. Decimos, perfecto, aquí esto está solicitado a tanta presión de confinamiento, entonces uso el E más cercano a esa presión de confinamiento de análisis. Si nosotros vemos esto en un ensayo o en un tramo de un ensayo real, como por ejemplo la arena del río Maipo, pues lo que vamos a obtener es una curva de este estilo. Estos son datos ya reales para una arcilla, para una arena limpia con el 55% de densidad relativa. Aquí entonces esto sería como el tramo del E inicial y por acá el del EUR. La pendiente de esto nos entregaría directamente el EUR y con la carga de rotura podríamos entonces hacer este análisis con el 50% para obtener el E50, que acá particularmente no lo tengo graficado, solamente para ejemplificar acá la variación de los órdenes de magnitud que podemos registrar. ¿Y por qué hago esta relación? Si yo hago en esta curva el E inicial, entonces se fijan que acá el E inicial en pendiente como que me da menor que el EUR. Y el máximo valor de la deformación es realmente el E0 y no me está dando. Realmente es que esta curva yo la tengo un poco falseada porque los niveles de deformación que incluso se registran a lo que llamamos baja deformación son incluso o pueden ser incluso antes del primer incremento de carga. O sea que realmente esta línea roja quizá debería partir con una pendiente mucho mayor e incluso mucho mayor al EUR. Por ese motivo, del ensayo triaxial no es tan recomendable registrar el EUR, perdón, el E0, porque puede ser un poco falseado. El E0 o el G0 habitualmente se usan mediante o se obtienen mediante ensayos de laboratorio específicos como la columna resonante o un ensayo de corte ya a muy baja deformación o mediante los ensayos de campo como los ensayos geofísicos de los cuales también vimos en las sesiones de la anterior evaluación. Y con respecto al otro parámetro de deformación, que es el módulo de Young, entonces acá lo que vamos a tener es que toda esta zona de compresión, dije módulo de Young, la relación de Poisson, perdón, que toda esta zona de compresión, en esta pendiente de la zona en compresión, que si ustedes se fijan, para las tres presiones de confinamiento es casi la misma pendiente, entonces en ese tramo sacamos el delta volumétrico, el delta axial y calculamos la pendiente asociada al módulo de Poisson. Con respecto acá, en este caso, aprovechando la imagen del el módulo 50, entonces nosotros tendríamos acá como el 100%, vamos con el 50, trazamos una línea bien hecha, no como esta chueca que estoy haciendo aquí, y esta sería la pendiente del E50, y vamos a obtener una pendiente del E50 para este y para este. Ustedes se fijan, la pendiente es mayor en función de la presión de confinamiento. Este tiene mayor presión de confinamiento, aquí va a dar el E mayor, este va a dar el que le sigue y así sucesivamente. Este material, que es un material real de Villa Alemana, el maicillo areno limoso, es de rigidez relativamente alta. Por eso ustedes ven que la diferencia entre curva y curva para las tres presiones de confinamiento, que dicho sea de paso es 0,5, 1 y 2 kilos por centímetro cuadrado, no es tan pronunciada. Si hubiésemos hecho en un material mucho más suelto, ahí en ese caso la diferencia podría ser más marcada. Adelante, Diego.
Justamente era sobre eso. Cuando hay material suelto yo no tengo un pic tan marcado. Eh, Sí. eh, ¿Cuál es la carga máxima que yo ocupo para estimar mi 50%? ¿Es la última? Sí, la última. Regularmente en esos tipos de ensayo, salvo que el informe como tal nos indique una cosa diferente, la curva es el valor de la carga es el término de la curva que se declara como término de ensayo. Entonces ya como generó tanto nivel de deformación acumulada, entonces uno dice ya para ese nivel de deformación, que es una proporción del ancho de la probeta, de la altura de la probeta, entonces dice no, aquí ya esta es la carga de rotura. Entonces, ese valor máximo que se registra muy habitualmente para los suelos más sueltos, como casi que el último o los últimos puntos de la curva, eso representaría el Q último de esa presión de confinamiento. Ya, gracias. Entre más suelto esté el material, más secante va a ser el módulo. Si nosotros estamos hablando de un material muy rígido, es posible que ese módulo, si bien lo estemos tratando de trazar secante, sea muy tangente, porque el material es muy rígido. Pero si el material es muy suelto, el valor es claramente secante. Pese a que siempre lo analizamos secante, ¿no? Pero es la aproximación. ¿Alguna pregunta? Continúo. Con respecto a los ensayos de campo que miden B sub S o B sub P, puedo hacer un estimado también o una medición. De hecho, esto no es un estimado porque esto es teoría de la elasticidad. En rango lineal aquí aplicaría sin ningún problema. Y el registro de medición de campo, que sería el B sub S o el B sub P en todo su perfil. Entonces, el módulo de Young en condición edométrica lo podemos medir mediante el ensayo geofísico que me registre B sub P, como vemos acá, que está el B sub P, la velocidad de propagación de onda de compresión. Lo importante es que de ese ensayo lo que estamos es midiendo el E edométrico. Si lo quiero pasar al E triaxial, pues tengo que usar las relaciones de teoría de la elasticidad. Y con respecto al módulo de corte, hacemos lo propio con el B sub S, ¿ya? La velocidad de propagación de ondas de corte, que dicho sea de paso la requerimos para clasificar dinámicamente el suelo. Entonces ahí tengo el G0, que es el G a muy baja deformación obtenido mediante un ensayo geofísico. Esto es medición, porque aquí esta relación es solo teoría de la elasticidad y este ρ que está acá no es otra cosa que la densidad de masa del material. O sea que yo estoy haciendo una medición. Esto sería una medición en función del ensayo de campo geofísico, o sea, de perfil de B sub P y perfil de B sub S. En este caso, obviamente, si tengo un perfil de BP y perfil de BS, pues obtendría a su vez un perfil de E edométrico o de módulo de deformación y un perfil de módulo de corte en profundidad, que tiene que ser así porque el módulo de corte y el módulo de deformación varían con la presión de confinamiento, es decir, varían con la profundidad. Entonces, incluso estando en un material homogéneo, vamos a registrar una variación en profundidad. También hay estimados mediante los ensayos habituales de campo, como el SPT y el CPT, pero ahí estamos obteniendo un módulo de elasticidad medio, que es el que mencionaba hace un momento. Sebastián, adelante. Profe, en la diapositiva anterior, el X ocupaba ¿cuál era? Ahí para calcular el M con Poisson, la segunda ecuación, hay un X. EM no es el que se calcula es el E que no tiene subíndice. Este Claro, módulo, por eso te pregunto. Ah, sí, el Y sí, un subíndice el que se calcula. exactamente, exacto. Yo a partir del ensayo geofísico mido EM, que es el edométrico, y aquí lo que haría sería el despeje inverso, ¿no? O sea, aquí despejaría este E que representaría el E que le voy a llamar así como triaxial, o sea, el E que es independiente de la dirección de la carga. Entonces aquí registramos EM y medimos EM y calculamos E a partir del EM. Ah, ya, gracias. Perfecto.
Con respecto a esta estimación que mencionaba de los ensayos como el SPT y el CPT, hay correlaciones de diferente tipo, algunas con una dispersión, hay que decirlo, bastante alta, pero este módulo muchas veces ustedes lo verán en los textos como un E, o cuando mucho ES o EM, pero no de edométrico, sino como de medio, o sea, es como un promedio. Si hacemos una, digamos, relación o buscamos el cruce con los datos de los parámetros generales de los módulos de deformación, estos E se deberían acercar al E50. Estos serían como los E que ustedes ven en los textos o en las correlaciones, son muy cercanos a los E medios, es decir, a esos E50. Las correlaciones, vuelvo, insisto, son de alta dispersión, pero siempre son de referencia cuando, especialmente, no podemos llevar muestra de laboratorio inalterada. Con el módulo de deformación ocurre algo bien particular y es, obtengo una correlación de este estilo, porque si yo hago un ensayo triaxial con una muestra reconstituida, es decir, no pude obtener la muestra natural y la hago reconstituida, principalmente lo que yo pierdo cuando una muestra se me destruye es la estructura del suelo, o sea, todos los arreglos de conexiones naturales que tiene. Entonces, el módulo de deformación que yo registro mediante una muestra reconstituida, que la vuelvo a llevar a la densidad original, nunca va a alcanzar a reproducir completamente la condición natural. Es muy difícil. Entonces, el módulo de deformación registrado mediante muestra reconstituida es un módulo que da hartas dudas de si efectivamente representa el natural del terreno. Uno podría decir, bueno, ¿eso es mejor que nada? Sí, puede ser que sí, pero hay que tener un cierto resguardo porque esos módulos pueden falsear la respuesta del suelo. Estoy hablando de módulos registrados mediante muestras reconstituidas. Ahora, en términos de falsear una estimación mediante una correlación que tenga una dispersión alta, pues tiene un mismo refalseo, digamos. Pero igual hay que tener en consideración esos aspectos respecto de la realización del ensayo triaxial con una muestra que se reconstituye. Correlaciones, como les decía, hay de diferente tipo. Ustedes pueden usar unas u otras, siempre tomando como referencia que esto es un módulo de deformación medio estimado con una cierta dispersión y que en lo habitual se busque que la arena o la correlación responda a la arena que ustedes más o menos tengan, ¿cierto? ¿No? Esto es arena saturada o está en tal condición y ahí en ese caso usar algunas de estas correlaciones con harto resguardo, dado lo que acabo de mencionar. En arcillas es menos habitual encontrar correlaciones porque en arcilla o en un suelo fino, pues obtengo la muestra para el ensayo triaxial y mido donde corresponde los módulos de deformación del suelo. Entonces, en este caso, no hay tantas correlaciones, pese a que ustedes las pueden encontrar. Pero estas, si con el SPT tienen dispersión, en suelos granulares, en suelos finos o en arcillas, la dispersión es aún mayor. Entonces, no es recomendable, por lo menos a juicio mío, su uso en suelos finos del SPT. Del CPT, ahí ya la correlación es un poco más estrecha y puede dar un cierto uso, pese que igual la recomendación es hacer los ensayos triaxiales que me permitan hacer un registro directo de los módulos de deformación que experimenta el suelo. ¿Alguna pregunta, Diego? Sí, profe, en el anterior, cuando estoy con el CPT, ¿es de 3 a 6 el factor o es 3 menos 6? Ah, gracias. Efectivamente, estos factores tienen una dispersión alta en términos de sus ponderadores porque ese de 3 a 6 depende de si el material es más limoso que arcilloso. Entonces usan regularmente la frontera más baja entre más contenidos de arcilla tenga, y entonces como decir que el 3 lo usamos para suelo más arcilloso y el 6 para el suelo más limoso, pero son rangos efectivamente, no es 3 menos 6, sino que es o uso 3 Q sub C o uso 6 Q sub C, que es una dispersión alta, es del doble, ¿no? Obviamente. Y, profe, y lo otro, Sí, cuando yo tengo un suelo granular que tengo que reconstituir, porque obviamente no puedo sacar una muestra intacta de terreno, sí. ¿qué termina siendo más preciso? ¿Hacer un ensayo en campo o hacerlo en laboratorio? Porque al final yo creo que igual en el campo hay un grado de imprecisión mayor que hacerlo en laboratorio. Sí, Entonces, eso es una como, excelente pregunta también, pero yo creo que la respuesta es difícil porque empieza a haber un poco más de percepción mía que otra cosa.
Teóricamente, yo pierdo casi todo cuando reconstituyo en términos de la deformación y llevar ese ensayo al laboratorio, como que teóricamente me dice, pero es que esto es otra cosa, porque yo le perdí toda la estructura. Pero también es cierto que en el ensayo de campo hay dos cosas. Uno, la ejecución misma de campo, que puede tener ciertas imprecisiones como la que usted indica, y a esto le sumo la dispersión de la correlación. Entonces usted dice, ¿cuál de los dos tendrá más error? Claro, uno como que a simple vista podría pensar que el de campo tiene más incertidumbre porque tengo la incertidumbre de ejecución y también de la correlación. Podría ser eso. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones los módulos que uno registra mediante los ensayos triaxiales en muestras reconstituidas son números súper extraños. Yo le pongo particularmente el ejemplo de los suelos residuales, como este que menciono Maicillo, este suelo que parece como una roca pero que se desgrana, que está presente aquí en gran parte de la región, en gran parte de toda la zona central. Este material a veces no se puede sacar muestra inalterada, se le desmorona a uno mientras está haciendo el tallado. Entonces se reconstituye muchas veces. De hecho, una de las que yo les mostré es una muestra reconstituida. En esa reconstitución de la muestra, uno a veces obtiene módulos dentro de los rangos razonables. Dice, ya, ¿cuánto dio? 35.000 kPa, en fin. Pero nos ha pasado, y a esos ensayos, y a esos suelos yo también les hago ensayo geofísico, por lo cual yo ya sé cuánto es el E que sí obtuve en el ensayo geofísico. Cuando hago en algunos tipos de reconstitución, quizá por la forma de reconstituir la muestra o por diferentes temas procedimentales en el laboratorio, los números que me dan son números absolutamente disímiles de lo que me da con el registro de campo. Entonces a veces me da, no sé, 7.000 kPa de un suelo que claramente se ve súper duro y que en el ensayo geofísico me dio que daba 150.000 kPa. Entonces, si usted me pone como en la balanza y dice, ¿cuál es más impreciso? Yo creo que sería muy difícil uno determinar. Yo a priori podría decir que entre más riguroso sea el proceso de reconstitución de la muestra, de toma y reconstitución de la muestra en términos de densidad y de humedad natural, pese a que el ensayo es saturado, pero en la humedad en el momento de la reconstitución, me quedaría quizá con el ensayo triaxial, pero tiene su dispersión. Entonces, yo creo que aquí me toca dar esta respuesta tipo político, ¿no? Hablo 3 minutos y no digo nada, pero realmente es que es difícil poder decir cuál de los dos es como el más malo. O sea, yo creo que mal hecho los dos pueden ser malos. Entonces, en el fondo, es recomendable hacer los dos y ver cuál de los resultados se ajusta un poco más a la realidad, ¿no? Sí, muchas veces uno hace eso cuando se puede. Lo que ocurre es que hay materiales donde uno no lo puede, o sea, hay situaciones donde uno no lo puede hacer porque como que está haciendo duplicidad, ¿cierto? Está pidiendo los dos ensayos aparentemente para lo mismo. Pero hay situaciones donde uno puede sin problema hacer los dos ensayos y como le digo, este que le menciono, se tenían fácilmente dos ensayos. Entonces yo creo que es una buena recomendación el cruzar por lo menos con la geofísica, que es un ensayo que siempre está presente para términos de clasificación dinámica. Entonces la geofísica siempre lo tengo en la gran mayoría de los casos y ahí entonces complemento con el otro ensayo. Y yo creo que esos cruces son bastante sanos. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Paulo, adelante. Gracias, profe. Sabe, yo tengo una pregunta, pero es un poco más general. Todavía no tengo claro cuál es el uso de todos los módulos que hemos definido hasta ahora. Porque Sí. por lo que estoy viendo, correlación de módulo de Young es una de las herramientas para que sirven eso, pero no sé si son Sí, varios o qué. los módulos principalmente están buscando, cualquier sea el módulo que estamos usando, es determinar cuál es la deformación del suelo, evidentemente, y quizá la aplicación más directa que uno puede ver es la deformación de una fundación. Cuando aplico una carga o la deformación que se puede generar en un talud o la deformación que puede haber en un muro de contención. Pero específicamente como en un muro, en una zapata es lo más directo, yo tengo una carga, aplico una zapata, aplico una cierta solicitación y esto se va a deformar. Entonces, saquemos el camino de la consolidación. La consolidación obviamente tiene el camino que ya hemos mencionado, voy a sacarlo de ahí y voy a meterme en la deformación. Entonces, cuando yo voy a analizar la deformación, una alternativa es analizarla elásticamente o por lo menos con un aproximado elástico.
Si yo quiero hacer la aproximación elástica, que es la que viene del modelo elastoplástico perfecto, que ya también mencionamos en detalle, yo debo usar un módulo de elasticidad que es más o menos promedio, ¿cierto? Medio por ahí, porque ya vimos que la curva es no lineal. Entonces, cuando yo quiero usar una metodología de cálculo de deformación, una metodología determinística, es decir, que me diga asentamiento igual a algo, ahí va a haber un E y ese E es un valor constante, es una magnitud constante, no es una función, es un valor. Entonces, el módulo de elasticidad que yo pongo ahí, o el módulo de deformación, estrictamente hablando, debiese ser el de elasticidad. Pero ya hemos hablado del por qué no necesariamente el de elasticidad, porque yo tengo una respuesta media. Entonces, si voy a calcular la deformación con una respuesta media en esa curva, entonces uso un módulo de elasticidad medio o un módulo de deformación, estrictamente hablando, medio. Y ese módulo de deformación, el más cercano, es ese valor que mencionamos, el E50 o el módulo secante, que podríamos llamarle E sub I, ¿cierto? E al 50% o al 25%, al valor que yo considere, solo que habitualmente es 50% el valor de referencia. Si yo voy a calcular la deformación que experimenta el suelo producto de la recuperación en un proceso de excavación, entonces yo ya ese módulo 50 no lo puedo usar. Tengo que usar un módulo mayor. Y en ese caso uso directamente el EUR, el módulo de descarga y recarga. Ahí van dos módulos. Si yo adicionalmente requiero hacer un análisis de deformación a muy baja, para un análisis dinámico, a muy baja deformación, muy bajita, entonces yo uso el E0 o el G0, el que proviene de los ensayos geofísicos. Y si mi problema realmente es muy complejo y requiere que yo evalúe desde muy baja deformación, que es lo que ocurre cuando modelamos un sismo, cuando queremos modelar un sismo, uno parte en muy baja deformación y puede llegar hasta muy alta deformación, dependiendo de las condiciones de ese sismo. Entonces yo tendría que incorporar la curva completa con la degradación y todo. Ahí no me sirve un módulo ni una función solamente. Yo necesito incorporar toda la curva y eso entonces me llevaría a hacer un análisis con modelación numérica. Pero si voy a usar valores constantes del E, son los que acabo de mencionar. Módulo 50 para calcular entonces una condición media de comportamiento, de descarga y recarga para análisis de excavaciones o retiro de material o recuperación de la carga, y el módulo inicial o cero cuando el nivel de deformación que el que se esté sometiendo el material sea realmente muy bajo. No sé si queda. Sí, me quedan claros los E, pero mi duda queda con los M, los B, los G que había mencionado y Esos que eran valores, dos. sí, no, está muy bien la pregunta. Esos valores adicionales son usados de manera referencial para obtener los otros. Por ejemplo, si nosotros vamos a obtener el E a partir de un ensayo geofísico que mida B sub P, entonces el valor al medir B sub P estoy midiendo el EM. Entonces el EM es como puente para obtener el E en condición triaxial. Entonces este E edométrico lo uso de manera directa en mi ecuación muy pocas veces, pero sí lo puedo usar para determinar el E real del suelo con esfuerzo triaxial. Entonces el EM es un valor de uso referencial para obtener otros parámetros del suelo, otros parámetros de respuesta cuando no los tengamos. Entonces, este parámetro es de referencia. El que creo que, a mi juicio, es de los menos usados en la práctica, sí es el B, el módulo de compresibilidad a equicompresión, cuando el esfuerzo es igual en todas las direcciones, es una condición muy particular de solicitación que se usa y muchas veces se usa para obtener otros parámetros y otras correlaciones de parámetros de deformación, pero creo que sería el menos usado de todos, el B. Pero el edométrico, que es este M que pongo acá, y son usados como parámetros puente para obtener los otros. Y el G, que quizá no hemos hablado de manera directa, es el que mencioné, que tiene uso predominantemente para cualquier análisis de tipo dinámico. Al incorporar deformaciones de corte, incorporamos el valor del G. Entonces, EM y el M los menciono que son como lo mismo que es el edométrico. Es lo mismo, el EM o el M es, en este parámetro es lo mismo. Lo que ocurre es que en la nomenclatura de elasticidad
Habitualmente a este parámetro le llaman M y el parámetro B, pero muchas veces uno lo encuentra en libros como E sub B, E sub M, haciendo la relación a que es el módulo sub algo, ¿ya? Pero es el mismo parámetro. Ok, muchas gracias. Me quedo todo. Perfecto. Perfecto, y bien importante esa aclaración porque justamente necesitamos es cruzar con eso. Y me comentan de todos estos E y cuál es el que va en cada cosa, así que la pregunta completamente válida. Finalmente, y esto para redondear el tema de las correlaciones, con el G y ese G máximo, el G máximo o G0, todos son lo mismo, representa el valor a muy baja deformación. Ese valor del G es un valor que puede también ser correlacionado con otros parámetros, como en este caso el esfuerzo de preconsolidación, la relación de vacíos y una constante N. Lo pongo acá solamente de referencia, que es esta ecuación de Harden y Dremich, que es muy conocida, pero en la práctica habitual, como la medición de la velocidad de propagación de onda de corte es obligatoria por el Decreto Supremo 61 y en la mayoría de proyectos está incorporado, este G en campo se registra mediante el B sub S. Entonces, es poco habitual que se usen correlaciones si tengo como referencia la medición en campo del BS. Con el BS obtengo el G0 o el G máximo. Entonces, por eso muchas veces, y como relaciones como estas, hay muchas más incluso, al igual que con el B sub S. Pero habitualmente, teniendo el perfil de velocidad, ahí obtenemos el G. Análisis dinámicos siempre van a requerir el G y particularmente el G máximo, el G inicial que le llaman. ¿Preguntas? Continuamos. Con respecto a con lo que partimos este capítulo, que era la distribución de esfuerzos en la masa de suelo, habíamos introducido los conceptos de incrementos de esfuerzo. Cuánto de la carga en un punto determinado se va a transmitir. Pero el punto inicial de partida sí debe de ser la forma o la rigidez, más que la forma, de la zona que está transfiriendo la carga. Entonces, claramente vamos a tener dos situaciones. Una situación de un material, digamos, flexible que me transmite la carga, en este caso, y esto me va a generar una distribución de esfuerzos que varía un poco de si el material lo idealizamos como elástico o lo que ocurre en algunos tipos de suelo. Por ejemplo, si estamos en la idealización elástica, al ser un material con una rigidez muy baja, el de la placa que me transmite la carga, entonces la deformada de esta placa pues se va a acomodar, porque esto se puede deformar al ser flexible, entonces se va a acomodar directamente al contorno del material y la distribución de esfuerzo es aproximadamente rectangular, ¿cierto? O sigue con un ancho, una magnitud más o menos constante. En un suelo granular, por ejemplo, ocurre algo diferente, y es que pensemos que el suelo granular son un montón de pelotitas. Entonces, al tener un montón de pelotitas, la falta de confinamiento que se genera en los bordes hace que se pueda generar una bajada mucho mayor en el asentamiento en los bordes, y en el centro esas pelotitas están muy confinadas, por lo que la deformación en el centro sería un poco menor. Entonces, la deformada en un suelo granular varía un poco respecto de la idealización que nosotros consideramos por teoría de la elasticidad. Y lo propio ocurre cuando el suelo cuando la placa es completamente rígida. Si es completamente rígida y no hay ninguna clase de excentricidad, pues lo que va a ocurrir es que todos los puntos bajen la misma magnitud, ¿cierto? Esta es la deformada, y al querer que todos los puntos bajen con la misma magnitud, respecto de lo que teníamos acá, digamos, donde yo tengo un esfuerzo, o sea, una deformación menor acá, si quisiera que todos los puntos bajaran la misma cantidad que lo que ocurre en una zapata rígida, el esfuerzo se tiene que incrementar en los bordes, que es lo que ocurre acá. Tengo un incremento de esfuerzos en los bordes y aquí se genera esta especie como de colmillito cuando estamos en la idealización elástica. Si estamos en un suelo granular, respecto de lo que teníamos en la fundación flexible, entonces vean que en el borde ya bajó una cierta cantidad, por lo que si quiero que todo baje igual, tengo que incrementar el esfuerzo, pero es en el centro. Entonces aquí hay un incremento de esfuerzo en el centro versus lo que ocurre en las esquinas. Entonces esto hay que tenerlo presente, solo que esto es una idealización desde múltiples puntos de vista.
¿Por qué? Esta es la idealización entre rígido y flexible para un material completamente elástico. Y esta es la idealización también para un material arenoso, pero que está casi que literalmente compuesto de las pelotitas, sin ninguna clase de fino, sin ninguna clase de cohesión, sin ninguna clase de adherencia. Y adicionalmente, los dos casos están puestos literalmente en la superficie del terreno sin ninguna clase de confinamiento. Entonces, estas idealizaciones que hay son para darnos una idea de cómo se genera la distribución de presiones, pero hay una cierta variación de lo que realmente ocurre. Ahora, lo que ocurre estrictamente en el contacto de la zapata y el suelo, quizá no es nuestro principal interés. Nuestro principal interés es cómo se genera la distribución de esfuerzos en toda la zona de influencia de la carga. Eso es lo que me interesa quizá evaluar. Pero debo de tener presente, sí, que dependiendo de la rigidez que tenga la placa que me está distribuyendo la carga, tengo que usar dos teorías diferentes. Porque si el material es flexible, el material de la placa es flexible, pues tengo que usar una teoría de incremento de presión y si es rígido tengo que usar otra, porque sé que hay una cierta variante. Las variantes en la práctica no están por el tipo de suelo, pero sí están por el tipo de rigidez de la placa. Ahora, nosotros hablamos de esto en detalle en nuestra sesión cuando explicamos los incrementos de presiones. Ustedes, de hecho, ya lo usaron en su curso de geotecnia para los análisis de consolidación. Lo vamos a retomar acá. Lo vamos a retomar también en el taller correspondiente. Pero básicamente lo que incorporan todas las teorías de incremento de presiones es: tengo una carga con cierta configuración en la superficie y quiero saber en un punto de todo mi dominio a cuánto llega. ¿Cierto? Todos son lo mismo. Entonces, ese delta Q, delta sigma Z, delta algo que llamamos, pues debe ser lo que ocurre en la superficie, en este caso este Q, por un factor que es el factor de influencia, que va a variar dependiendo del tipo de carga, de rigidez y demás. Particularmente para una carga puntual, uno de los métodos de incrementos de esfuerzo dice ya, la carga puntual acá depende del Z, depende del R para una cierta distancia, y aquí está la ecuación general. Recordemos que el módulo de deformación no está presente porque es una relación de esfuerzos, ¿no? Lo que ocurre arriba dividido lo que ocurre abajo, en un modelo homogéneo. La relación de Poisson sí debería estar, ¿ya? Y de hecho acá está presente y en algunos casos incluso está idealizado. Dentro de la ecuación hay un factor ya incorporado que proviene de la relación de Poisson. O sea, la relación de Poisson está en la ecuación, solo que en algunos casos está con la condición más desfavorable y en algunos se incorpora la magnitud exacto para que yo lo defina. Si mi área es circular, y la superficie la placa es rígida, entonces voy también a una ecuación o voy a un ábaco correspondiente. Y esto ustedes lo van a retomar en detalle en el taller, no creo que sea del caso mencionarlo ahora, pero es una relación que en función de las variables que incorpora mi problema, pues yo puedo determinar cuánto es el incremento de presión. En este caso, pues carga circular y aquí tengo una relación de Z y A. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es? ¿A qué le llamamos Z? ¿A qué le llamamos? Z es lo vertical, el A es el diámetro de la placa, el R es la distancia radial. Entonces la identificación de las variables en cada caso es fundamental, pero es algo muy procedimental. Es decir, tengo múltiples tipos de caso. Por ejemplo, acá tengo como referencia una placa circular de 5 metros, con una carga de 100 kPa y demás. Entonces me dicen, quiero obtener a tal distancia o a tal punto el incremento de esfuerzos. En este caso es 0.03. Pero ¿qué es lo que yo tengo que decir? Bueno, ¿a qué distancia lo quiero? A un R de 5, a un Z de 2 metros. E incorporo acá en estas ecuaciones lo mismo. La relación Z partido en A, que ya tengo el Z, la relación en función del R partido en A, y determino cuál es el valor correspondiente en cada uno de esos casos. Entonces, esto creo que a mi juicio lo más relevante es que ustedes tengan a mano o que sepan identificar cuál es la ecuación para cada caso. Fundación circular, fundación rectangular, fundación rígida, fundación flexible, y saber qué ecuación es la que uso en cada caso. Una pregunta habitual que me hacen es, bueno, entre todas estas alternativas de ecuaciones, ¿cuál es la que debo usar?
Bueno, si son exactamente para lo mismo, yo elegiré usar la que a mí me sea más cómodo, porque si hay opciones es justamente porque la solución no está cerrada. Ahora, lo que sí no puedo usar es una ecuación que no sea para eso. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuánto es el incremento de esfuerzo a una cierta distancia horizontal de una zona de carga y uso una ecuación como la que estoy mostrando en la diapositiva, ahí estoy cometiendo un error, porque esta ecuación particularmente solo es para calcular el incremento de esfuerzo en el eje de la zona de carga. Entonces, claro, yo puedo usar esta cuando quiero calcular el incremento en el eje, pero si quiero determinar el incremento a una cierta distancia, claramente necesito incorporar una ecuación que defina, aparte del z, el r o el x, digamos, en mi ecuación. Adelante, Diego. Profe, una duda respecto a cuándo yo interpretar que es flexible o rígida la fundación, por ejemplo. Sí, muy Más o buena menos, ¿en qué pregunta. orden de magnitud es cuando es ya una losa corrida o en qué tamaño se determina como cuando ya estoy hablando de un bloque más allá de una fundación, una zapata puntual? Exacto. Sí, muchas gracias. Nosotros habíamos mencionado en nuestra sesión anterior los estimados de cuándo le llamábamos zapata y cuándo le llamábamos losa, y creo que esos son los criterios que también pueden ser usados para determinar la condición flexible o rígida. Es decir, lo que habitualmente llamamos zapatas bajo las configuraciones de construcción que tenemos en el país, son fundaciones que parten como en 50 centímetros, en algunos casos incluso un poco menos, y llegan en lo habitual hasta 1,50 m. En el caso de los galpones uno puede tener configuraciones muy particulares, puede ser hasta 2,5 m, pero los altos que habitualmente se usan hacen que en la mayoría de los casos lo que llamamos una zapata sea de comportamiento rígido. Porque si yo estoy hablando de, tengo una zapata para tal cosa, en la gran mayoría de los casos uno le atribuye un comportamiento rígido. Las losas, y eso independiente de su largo, porque siempre cuando hablamos de los anchos nos referimos es al lado más corto de la zapata, para que ustedes lo tengan presente. Así sea muy larga, siempre es en función del eje de menor ancho. Si estamos hablando de una losa, la geometría de la losa, como también lo hablamos en la sesión anterior, está vinculada más a la configuración del edificio, y ahí podemos tener de diferente ancho, más de 6 metros, más de 10 metros, y ahí en ese caso el comportamiento tampoco le podemos decir que es completamente flexible, pero sí es semi flexible o semi rígido, si le queremos llamar. Entonces, la idealización uno la podría tomar para que en las losas tuviese la cercanía a la flexibilidad, y para el caso de las zapatas, tener la cercanía a la rigidez total. Sí, súper, se me había olvidado en la clase, mucho 18. Ya, perfecto. Gracias. Para el cálculo de estos incrementos de presiones, vuelvo e insisto, hay diferentes ecuaciones, incluso para los mismos casos, para que ustedes lo tengan presente. Ustedes lo van a desglosar en la parte del taller, recordando estos ábacos y demás, pero vuelvo e insisto, hay ábacos, ecuaciones, hay diferentes ecuaciones incluso para el mismo caso, y ustedes deberán seleccionar. Tienen que tener un listadito donde diga fundación rectangular en el eje o a una cierta distancia, o sea, cada caso es lo mismo. El uso de esas ecuaciones, pues les queda a ustedes que lo practiquen porque es un uso absolutamente geométrico. Ahí no hay ninguna cosa geotécnica, sino geométrica. Simplemente identificar cuáles son las variables que están indicadas, pero en todos los casos es Q por I. En todos los casos, Q por I. Nada más que eso, Q por I. ¿Qué le llamo el Q? La carga puesta en un cierto punto, que ya vamos a hablar posteriormente, que esa carga siempre va a ser la carga neta. Eso lo vamos a ver directamente en el capítulo siguiente, pero de alguna manera es un I por algo, I por algo. Eso es lo que estamos indicando. El I es el que viene de esa ecuación, de ese ábaco y demás. Esos ábacos también tienen forma de resolución numérica, pero la verdad que no andan muy desviados. Por ejemplo, yo acá hago la representación numérica del ábaco de Boussinesq para una zapata continua. Y estos incrementos de carga están acá graficados, y por lo menos en la zona de principal interés, donde tengo el 80% de la distribución de la carga, ustedes se fijan que es casi lo mismo que la resolución de la fórmula. Esto es la que viene de la fórmula o del ábaco, y aquí está la resolución numérica con un método numérico, elementos finitos y demás. Y la respuesta es casi la misma. Se desvía un poco acá en profundidad, pero en la zona de menor interés porque el incremento es mucho menor.
casi que el 70%, o casi el 80%, pero hablemos del 70% de la carga, se distribuye hasta 2 veces B, y el método numérico da prácticamente igual que el método determinístico, ¿ya? Lo propio ocurre acá, haciéndole, digamos, el zoom a este mismo caso, que esto que estaba acá al lado es una situación muy, muy similar con dos diferentes módulos. Sigo con otros ábacos, algunos vuelvo, insisto, muy antiguos, como el de Fadum, que básicamente persiguen exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, se incorpora adicional cuando hablamos de estos incrementos de carga con diferentes geometrías? Es que al estar en un rango completamente elástico o idealizado elástico, los incrementos de carga o los incrementos de esfuerzo se les puede aplicar el principio de superposición. Es decir, yo puedo sumar o restar cosas. Entonces, si yo tengo una configuración geométrica que no tengo el ábaco correspondiente exactamente para ese caso y quiero determinar algo en un punto determinado, en un punto específico, pues yo puedo hacer superposición de efectos. Por ejemplo, yo podría decir que de una manera súper simplificada, pues, pero digamos que si quiero calcular esto sería como el equivalente de todo el incremento de carga de toda esta carga menos el incremento de carga de esta carga que tengo acá. O sea, yo puedo sumar y restar a gusto propio de lo que quiera en función de las ecuaciones que tengamos. Entonces, si yo tengo los incrementos de carga digamos, en una esquina o en el eje o en un punto determinado, puedo sumar y restar efectos para llegar al incremento que requiero. Las configuraciones geométricas muy diferentes, o sea, muy, muy particulares, la verdad que son poco habituales, pero sí puede uno tener configuraciones un poco diferentes cuando estamos en zonas urbanas y, por ejemplo, queremos calcular incrementos de esfuerzo en cañerías o en tuberías enterradas, porque ahí podemos tener o provenir con diferentes configuraciones geométricas en superficie producto de los edificios que están allí puestos o de las cargas que están en superficie. Pero si tengo esa situación, sumo y resto efectos. Esto es lo que tengo acá, sumar y restar efectos en función de las ecuaciones tradicionales. Ábacos o fórmulas. Y esto lo digo hasta el cansancio, ábacos o fórmulas, porque es habitual que me dicen lo mismo. Bueno, y aquí uso el ábaco, uso la fórmula. Es usar el que se considere más fácil o más adecuado para ustedes. Pero pueden usar cualquiera de ellos siempre que represente el caso que realmente me interesa. Todo lo que vimos anteriormente es para esfuerzos verticales. Tengo evidentemente que incorporar la posibilidad de esfuerzos horizontales, que es lo que ocurre en los muros de contención. Aplica el mismo principio. Aquí el Q está metido en la ecuación, pero también es un factor I, que es 2Z3, en fin, y ahí obtengo la configuración correspondiente. Pero en lo específico, creo que más que hablar de incrementos en medios continuos, o sea, porque aquí estoy calculando el incremento de carga lateral, pero para un medio que es continuo, o sea, siempre hay suelo, creo que es más habitual hablarlo cuando tengo la presencia de una carga con una restricción que representaría el muro de contención. Entonces, si tengo una restricción con un muro de contención, el incremento de esfuerzo horizontal acá sí va a depender directamente del factor o de los valores de la altura del muro de contención, de la distancia a la que está puesto el muro, y esto va a depender si la carga es lineal, si la carga es, tengo por acá la otra fórmula, que es la carga con carga distribuida, y ahí están las diferentes configuraciones de cargas para determinar los incrementos de esfuerzo horizontal. Pero el principio es el mismo. I por K. I por Q, perdón. I por Q. I por la carga. Nada más que eso. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, Pedro, adelante. que ese último ábaco que mostró era del esfuerzo en la esquina, ¿cierto? ¿Cuál, perdón? El que decía, ¿O el abaco? ¿Este? eh, no, un ábaco que mostró. Eh, Eran como unas líneas crecientes y después más o menos constantes. pero será... Ese, sí. Ya, el de Fadum, ¿sí? Sí, ese mismo. Ese es medido en la esquina, ¿cierto? Exactamente. El abaco de Fadum es esfuerzo vertical sobre una esquina de un área cargada uniforme. Ah, ya. Y el anterior que eran como
como unos circulitos, como media luna, ¿ese era en el centro o también en la esquina? ¿O a No, una distancia X? este puede ser en Z y en R. Ah, ya. O sea, ese es como en cualquier punto. Como en cualquier punto, exactamente. Pero con una carga, en este caso, es una carga continua, es decir, una carga muy larga en profundidad respecto de su ancho. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Perfecto. Esa pregunta que hace Pedro es muy atingente en relación justamente a identificar cuál es el caso que corresponde a cada ecuación, porque ahí es donde está el error habitual. Uno no use el ábaco o la fórmula que aplique en cada caso. Entonces, esa identificación debe tenerlo presente. Ustedes en el aula tienen el libro completo con absolutamente todas las ecuaciones que se reportan determinísticas para incrementos de esfuerzo. Todas las que existen están allí en un libro que es el libro de Paulus and Davis. Finalmente, con respecto de los incrementos, digamos, de carga o los parámetros de deformación, hay un parámetro que es el coeficiente de balasto, que es usado para el diseño de fundaciones desde el punto de vista estructural, porque el suelo lo reemplazan por un resorte equivalente. Ese resorte tiene una rigidez K. Ese módulo de balasto, coeficiente de balasto o módulo de deformación, es un parámetro que no es un módulo, no tiene unidades como el módulo de elasticidad, o sea, FL-2, sino que es un FL-3. Es el esfuerzo que produce un cierto asentamiento. Entonces, ese parámetro se obtiene de manera directa mediante un ensayo de placa de carga, que es cargar directamente en el terreno mediante una placa de 30 por 30 un cierto esfuerzo para generar una área de influencia que busca ser representativa de lo que representaría el área de influencia de una zapata real. En el ensayo se carga hasta obtener este nivel de deformación y la pendiente secante de esta curva esfuerzo desplazamiento, ojo, esfuerzo desplazamiento, es el K. Se le pone un 0, que majaderamente va como si fuera el coeficiente de presión de tierras en reposo, no tiene nada que ver, es el coeficiente de balasto, y se le pone el 0 porque cuando el K se obtiene de la placa del ensayo, es decir, de la placa de 30 por 30, entonces el módulo, el coeficiente o el módulo de reacción es el valor de la placa, no el valor de la zapata, sino el valor de la placa de carga. Órdenes de magnitud de todo tipo, pero hay que tener presente de que esos parámetros dependen, o este parámetro K depende, ojo, depende de la geometría de la fundación. Entonces, cuando ponemos todos estos en las tablas, así no pongan el 0, esto se refiere al K0, al K de la placa de 30 por 30 o de diámetro de 30 centímetros. ¿Ya? Todo esto que vemos es en función de ello. Ahora, en términos de la teoría de la elasticidad, perdón, de la teoría de la elasticidad, yo puedo obtener el K, despejándolo igual de mi ecuación. ¿Ya? Despejo de una ecuación de teoría de la elasticidad y aquí obtengo un K que es el K0. No es el coeficiente de balasto, perdón, el coeficiente de presión de tierras, es el coeficiente de balasto. Ahora, si yo quiero llevar el K al K de mi zapata, con el ancho real de mi zapata, entonces aquí tengo que aplicar un factor de corrección por forma, donde el B es el ancho real de mi zapata, el B0 es el ancho de la placa, es decir, 30 centímetros, y el K0, el K que se obtiene mediante el ensayo de placa de carga. Con esto termino lo correspondiente al coeficiente y había pregunta de Diego. Adelante. Profe, cuando se calculaba el casero, o sea, se estimaba con el gráfico. No sé si puede ver un poquito. Ahí. Estimarlo con sí, digamos que yo voy cargando y cuando tengo la deformación de punto 12, ahí entonces determino cuál es el sigma y la pendiente, o sea, la relación sigma 1 dividido punto 12,7 es el K. Mi duda es el desplazamiento que sale abajo, ¿respecto a qué es? O sea, ¿es cuánto se mueve la placa? Sí, es la deformación vertical de esta placa. ¿Cuánto se deforma esta placa en vertical? Ah, pero respecto al eje de la placa, ¿no? Al Al eje de centro. la placa, que es una placa rígida y que en teoría debiese ser
en ambos extremos igual, pero efectivamente Ah, el registro es en el eje. ya, súper. Perfecto.